Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de verdad. Y si no están muy bien, que estén en proceso de estarlo. Yo estoy muy bien. El Pipo, mi perro, que en cuanto empiezo a grabar, no falla, empieza a ladrar. Bueno, yo estoy muy contento porque estoy aquí viendo el sol, lo cual es una rareza donde vivo. Y es un indicador claro de que la primavera ya va viento en popa a toda vela. Y la temperatura también muy agradable, ¿verdad? Eso me pone siempre de buen humor. Hay un concepto de la mística cristiana, que es el concepto del santo abandono, que a mí me parece fundamental, me parece una expresión de absoluta, de total sabiduría y que creo que es bastante aplicable a, a la vida de los hombres en general, sean estos creyentes o no creyentes, da igual. El concepto del santo abandono, ya lo verán ustedes, es puro, simple sentido común. Como pensadores como Charles de Foucault o ¿quién más? Pues la propia Santa Teresa, ¿sí? San Francisco de Sales, aluden a la noción de el santo abandono para referirse a ese estado en el que la persona renuncia completamente a querer imponer su voluntad al mundo, ¿sí? Y acepta que vive rodeado de circunstancias cambiantes que no puede controlar. Y que en la medida en que busca controlar esas circunstancias, pues se granjea enormes cantidades de frustración, de sufrimiento, de dolor, en definitiva, ¿no? Entonces, desde la perspectiva cristiana, estos místicos llamaban al santo abandono el aceptar esa impotencia de la criatura frente al mundo de lo incontrolable. Pero había una promesa, había una esperanza, y era la confianza de que Dios está siempre a cargo de todo y de que Dios puede sacar cosas positivas de lo negativo que nos pasa. Entonces, una persona que cree esto fielmente, pues es una persona que vive con mucha mayor facilidad, porque se quita de encima un enorme peso, ¿no? El peso enorme, ingente, imposible de tolerar, de tener que resolver todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿no será que nuestra sociedad, tan enferma de la mente como está, y esto no es una exageración, ¿no? Los problemas de ansiedad y de depresión abundan, y cada vez vemos casos de ansiedad en personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto es el claro reflejo de que estructuralmente hablando nuestra sociedad no está generando escenarios de confort, está generando escenarios de conflicto permanente, lo cual genera ese estado de exaltación de nuestro sistema nervioso, lo cual siempre nos vuelve más tontos, ¿sí? Más tontos. Pensamos peor, somos menos astutos, menos sagaces, porque nuestro cerebro está en un modo de defensa. Y para ser sutiles a la hora de pensar, tenemos que estar, sobre todo y ante todo, relajados, tranquilos. Y es muy difícil alcanzar ese estado de relajamiento. Los místicos, que ya en el siglo XVI y en años posteriores, al parecer experimentaban ansiedad también, se entregaban en ese abandono total, absoluto, para quitarse de encima la responsabilidad que no les competía a ellos, ¿no? Hombre, tengo una enfermedad que no esperaba tener. Yo no soy responsable de esto. Bueno, ni modo. Hombre, el trabajo que yo quería obtener, pues no lo obtuve, a pesar de que hice el esfuerzo, un esfuerzo muy grande. ¿Es culpa mía? Hombre, no es culpa mía. No voy a cargarlo. Entonces abro la mochila y empiezo a sacar piedras, ¿no? Piedras.
Yo hablaba hace unos días de la sociedad del éxito. El éxito entre comillas, ¿no? Un éxito fatuo, ¿no? Frívolo, estúpido. Entonces, si yo saco esta idea de que tengo que ser súper exitoso y reconocido todo el tiempo, hombre, la saco de la mochila y me quito una piedra que pesa por lo menos unos 30, 40 kilos. Y empiezo a extraer. Tengo que ser el mejor papá, el mejor esposo o esposa o madre. Tengo que ser el mejor compañero de trabajo. Tengo que ser el más guapo, el más listo, el más... Y todas estas tonterías que vamos cargando gratuitamente. Esto es abandonarnos. ¿Sí? No tengo la responsabilidad de esto. No tengo la responsabilidad de esto otro. No tengo la... Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Me pregunto. Bueno, la de hacer... Fíjate la respuesta que me doy a mí mismo, ¿no? Cuando entro en esta dialéctica interior de autocrítica, ¿no? Está muy bien todo lo que dices, Alejandro, pero vamos a ver. Entonces, ¿de qué eres responsable? Bueno, soy responsable de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, con la esperanza de que esto que tengo sea mañana un poquito más. Y esa es la forma en la que yo respondo este entuerto, este enredo, ¿no? Así que mi compromiso no es ganar todos los partidos, 5-0, no. Mi compromiso es dar lo mejor que puedo, estando atento a lo que hago, aprendiendo de lo que hago, aprendiendo de los errores, gestionando anímicamente las derrotas, aprendiendo a tolerar la frustración, aprendiendo a relacionarme con los demás, aprendiendo a ser humilde para trabajar en equipo. Mi madre, cuando yo era niño, se enojaba conmigo a veces porque decía que era muy soberbio y creía que lo sabía todo, y entonces mandaba a callar a todo el mundo, incluyendo a mis profesores. No, ya lo sé. Y entonces mi mamá me decía que era como el golondrino, y me contaba una fábula que un golondrino, esto le va a gustar a Sonia, que seguramente verá este video, y ella es una excelente contadora de fábulas. Mi madre me contaba entonces que este golondrino era muy arrogante y creía que lo sabía todo. Y entonces todo el tiempo menospreciaba, ¿no?, la información o la experiencia que los demás podrían compartir con él. Y en una ocasión Dios llamó a todas las aves del mundo para enseñarles a construir nidos. Y fueron todos menos el golondrino, porque dijo el golondrino: ¿para qué voy a ir si yo ya lo sé? Y desde entonces los pájaros del mundo entretejen nidos. Algunos de ellos son portentos ingenieriles. Y el pobre golondrino, que no se enteró de nada, porque era mentira que sabía, terminó haciendo sus nidos ahí como pudo, con lodo. Esos nidos burdos, ¿no?, que no tiene nada que ver con los nidos de otros pájaros. Una fábula que tiene que mi mamá sacaba a colación para decirme: sé humilde. Y llegar a eso me tomó mucho tiempo y muchos golpes gratuitos que me pude haber evitado. ¿Sí? Entonces, después dije: bueno, voy a escuchar a los demás, voy a entender a los demás, voy a callarme y voy a suponer racionalmente, sensatamente, que muchas de las cosas que yo doy por sentadas no lo son. No lo son. Que muchas creencias que yo tengo son derivadas de malentendidos, prejuicios, disparates. Que puedo aprender siempre a hacer las cosas un poquito mejor, como decía,
para que ese poquito que yo tengo se convierta en un poquito más y pueda progresar, pueda avanzar. Unamuno lo decía de una manera muy filosófica, obviamente. Decía, apuntar al absoluto para, ¿cómo decía? Aspirar al absoluto para avanzar en lo relativo. Aspirar al absoluto para avanzar en lo relativo, que es el mundo. Lo relativo es el mundo humano, ¿no? El mundo del presente, el aquí y el ahora, el mundo material, el mundo de la historia, que es donde tú y yo vivimos. Y entonces vuelvo al asunto. El santo abandono, el abandonarnos a la voluntad de Dios, es un acto de sensatez y de prudencia y de inteligencia extremo. Ahora bien, vuelvo al asunto de las preguntas cuando me convierto en abogado del diablo en ese juicio interno que se llama reflexión o razón. ¿Y qué hay con las personas que no creen en Dios? Que no son personas de fe, que no creen que exista una inteligencia hacedora y rectora de la realidad y del mundo. ¿Es posible encontrar algo parecido, algún sustituto del santo abandono? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y volteo hacia arriba para ver la belleza del sol y las ramas de estos enormes olmos, enormes en verdad, que hay aquí en mi casa. Y cómo están ya saliendo las primeras hojas. En unos días más, todo esto que se ve aquí atrás será una masa vegetal impresionante. Será todo una sombra tremenda aquí. Será un bosque pleno, ¿no? Un bosque pleno. Y esto es de una belleza enorme. ¿Y esto qué tiene que ver con el santo abandono? Bueno, tiene que ver con una condición humana que, según Viktor Frankl y todos los logoterapeutas que se adscribieron a su escuela, que se unieron a su escuela, ¿no? Tiene que ver con algo que es fundador de sentido, dador de sentido, que es la experiencia. ¿Qué significa la experiencia? La experiencia significa conciencia del ser y el estar. Conciencia de que estoy frente a esta cámara, conciencia de que tengo el poder de la palabra, conciencia de que estoy escuchando esos trinos de estos pajarillos y alguien que está limpiando su jardín un poco más allá con una sopladora, ¿no? Y está pasando coches atrás y esto es maravilloso. Y hay un sol espectacular y todo eso me hace feliz. Esa es la conciencia de la experiencia del momento presente, del estar plenamente aquí y ahora, de quitar el piloto automático, ¿no? Y tomar los mandos de mi propia existencia. Según los logoterapeutas, esto es fundador de sentido. Y esto es una forma no teologal del abandono. ¿Me abandono a qué? Me abandono a la belleza, me abandono a las fuerzas de la vida, me abandono al decir las fuerzas de la vida lo digo todo, ¿no? A los poderes de la amistad, de la belleza, de la experiencia, del encuentro, de la palabra, del milagro cotidiano de estar vivos. Decía el poeta mexicano Octavio Paz en un verso que me parece portentoso. Decía, el olvidado asombro de estar vivos. Claro, lo olvidamos porque nos involucramos en el día a día, en las prisas, en las rutinas. Y entonces aspiramos a tener el control y de eso se derivan todas nuestras dolencias psíquicas. Pero si recuperamos ese asombro, entonces el día a día se vuelve un milagro fascinante, una experiencia fundacional, una experiencia trascendente. Y ahí no estoy invocando a la divinidad, a ninguna divinidad, ni personal ni de ningún tipo. Estoy hablando algo concreto, objetivo, positivamente corroborable, ¿no? Que es la existencia mía y tuya, aquí y ahora.
Y aún así, si no hubiera un Dios hacedor, una inteligencia hacedora, y no existiera una vida ulterior, más allá de la tumba, aún así todos los materialismos tuvieran razón, coincidirás conmigo que es una auténtica maravilla ser conscientes de que nuestra existencia es, si tal es el caso, que queda por ver, que nuestra existencia es, como dijera la poeta argentina Olga Orozco, un relámpago entre dos oscuridades. Digo yo, dos eternas oscuridades. Pero somos relámpago, pero somos luz, pero somos presencia. Y este misterio, que esa es la palabra precisa, este misterio inexplicable es un misterio gozoso, sin duda alguna. Y esa es la forma en la que yo resuelvo este asunto del santo abandono. Abandonarnos a la presencia de Dios si somos creyentes, a la voluntad de Dios, rendirnos a la sabiduría absoluta del Hacedor o al milagro de estar vivos, recuperando ese asombro de ser relámpago de conciencia, luz brevísima entre dos oscuridades permanentes. En fin, suficiente para este domingo. No quiero agobiarlos mucho, que en el video anterior hablé muchísimo, ¿verdad? Perdonen ustedes, me pasé, pero es que llega este muchacho a mis manos y luego no sé de mí y no conozco límites. Así que me detengo aquí, 17 minutos en este momento. Que tengas un excelente día, una excelente semana. Suscríbete a este canal si te interesa, déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas, por supuesto. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.